Sí, ahí ya le estoy viendo. Entonces, primero como una breve introducción de quién es Mantis, aquí hablando rápidamente en lo que podríamos decir antes de cederle la palabra. Mantis como la madre de House of Apocalyptic. Wow, estamos inmensamente emocionadas de tenerte acá y no nos lo podemos creer todavía. Este evento nuevamente estábamos una y otra vez esperando cuándo íbamos a poder hacer Ballroom 101, cuándo íbamos a poder hacer Ballroom 101 y cuándo íbamos a poder tener a Mantis acá. Entonces, no sé si te cedo aquí la palabra, Mantis, para que puedas comentarnos, Mantis, cómo podemos conocerte. Sí, bueno, mi nombre legal es Juan Carlos García Flores y pues mi nombre de boguera es pues Mantis Apocalyptic. Cuando soy Juan Carlos, mis pronombres son él y ella, y cuando soy Mantis es ella, aunque me manejo más como fluidamente, porque en mi performance siempre me gusta, pues dar a destacar igual como mis facciones o también como mis partes masculinas, como los vellos y así, pero me encanta como trasvestirme mucho. Y bueno, yo soy de una pequeña ciudad de Veracruz, México, que se llama Nanchical de Lázaro Cárdenas del Río. Y estudié la licenciatura en danza en la Universidad de las Américas Puebla y posteriormente me moví a Ciudad de México, donde fue donde conocí el ballroom. Súper interesante. Entonces acá tenemos a una persona mexicana con nosotras. Aquí ya tenemos el primer mix de culturas aquí. Eh, y va a ir nuestro comienzo para entender el ballroom desde Latinoamérica, ¿cierto? Y que tenemos el poder latinoamericano cerca. Y bueno, Manti, ya que comentabas, te quería preguntar desde un inicio, entonces, ¿cómo te gustaría que me refiriera a ti a lo largo de la presentación? Como ella está perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, comenzando, este es un espacio, ya Matis y yo habíamos estado conversando sobre esto, de que es un espacio muy introductorio por algo Ballroom 101, para entender la cultura Ballroom y principalmente para entender la importancia de la cultura Ballroom y el voguing, porque no solo es, hay que, sino realmente la relevancia y las vueltas que le ha dado el mundo esta revolución cultural, que es lo que ha sido el Ballroom y el voguing, lo que ha significado no solo para la población LGBT, sino en general como un carácter revolucionario que tiene el ballroom y el voguing, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. sí, entonces, Mantis, vamos a ir comenzando de pronto con una pregunta así bien general y bien amplia, que es, ¿cómo conociste el mundo del ballroom y el voguing? Si recuerdas esa primera impresión, ¿por qué decidiste ser parte de este mundo? Eso, ¿cuál fue tu amor a primera vista? Pues bueno, yo iba terminando la carrera. Yo radicaba antes en Puebla, está cerca de Ciudad de México, igual en el centro del país. Y un amigo me platicó un poquito del voguing, ¿no? Entonces yo traía como ya interés como de bailes más femeninos y dije, ah, mira, lo hice primero como pasos, pero yo lo entendía como de mi carrera de danza, como la danza así de paso, coreografía y así nada más. Entonces me muevo a Ciudad de México, empiezo a trabajar en una compañía y se vuelve mi mejor amigo, Fermenina, que era parte de la casa, y me cuenta así de que, oye, hay prácticas públicas en la Purísima por parte de House of Apocalypse. Y así como, ay, qué interesante, ¿no? Entonces un día en su cumpleaños me invita, dice, vamos, vamos, y yo, pues vamos, pues. Yo para eso ya, como en los tiempos libres que teníamos de ensayos y todo en la compañía, nos poníamos que a practicar pasarela y a jotearle. Bueno, no sé si entienden la palabra jotear en Colombia. Entonces, entro a la práctica pública y ya no, yo veo las batallas, obviamente era muy intimidante para mí ver a todas estas personas súper poderosas así en el antro, pues nada más disfrutando porque no había premios ni nada, era una práctica pública y me dice amigo, métete a batallar y yo, pues bueno, para eso tenía un contexto pues del voguing como pues súper básico, súper básico. Yo nada más, de hecho le decía al dip, que es la caída, le decía drop, ¿no? Entonces dije, ah, no, sí, entro a batallar, yo me tiraba, súper feo obviamente al inicio, pero con todo el ímpetu, perdí la batalla y después hicieron runway, en runway le gané como a 4, todavía me acuerdo,
Y mi madre, que en paz descanse, Franca Polari, que es la fundadora de la casa y de la cultura ballroom en México, me invita así en el micrófono, oye, ¿no quieres ser parte de House of Apocalyptic? Y yo así como de que, pues va, o sea, ok. Para eso yo no tenía la más mínima idea de lo que se iba a transformar mi vida, ni lo que era la cultura. Para mí era como, ay, sí, pues nada más joteamos y ya, o sea, no hay como ningún trasfondo político ni nada, nada más es bailar, ¿no? Y así poco a poco me fui adentrando más, me fue encantando, incluso me alejé un poco de lo que ya había estudiado, que era danza contemporánea, porque pues la danza contemporánea, o al menos aquí en México, me atrevo a decir que sí es como de que pues eres hombre y vas a hacer el rol de hombre, aunque la mayoría de las personas que estamos en el ambiente, pues me puedan considerar como homosexuales o personas de género fluido, y y los coreógrafos son hombres heterosexuales, y como que ese ambiente dije, no, 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 ya basta aquí. O sea, sí lo estudié y todo, pero pues me quiero dedicar a esto, que me ofrece un espacio de lo que se puede decir seguro, tengo una familia que me apoya, o sea, amistades, y pues todo lo que conlleva los balls, las prácticas, o sea, la fantasía que se vive, me envolvió y pues poco a poco fui subiendo y ya llevo actualmente 3 años siendo overall mother de House of Apocalyptic. Ahorita somos 2 overall mothers, que de hecho vayan a ver el de mañana, que va a estar Néctar, que es mi comadre. No, súper, súper chévere porque según lo que me cuentas es como entraste pisando súper fuerte en el mundo del ballroom y del voguing, porque es de la nada, de la nada fuiste a una fiesta, de la nada comenzaste a entrar al mundo y terminaste en una competencia. Entonces son como todo pasó súper rápido y es muy interesante porque yo creo que hace parte de esa misma fantasía de la cultura ballroom y voguing, que te envuelve súper rápido. Entonces, ahí como tú me estabas comentando de que al inicio también no sabías mucho de qué era el voguing, de qué era el ballroom, ni cuáles eran los elementos, como me atrevo a decirle a muchos de las personas que estamos acá. Entonces, yo creo que un primer inicio también sería bueno hablarte de forma introductoria dentro de tu amplio recorrido y trayectoria. ¿Cómo explicarías a las personas que no conozcan mucho el tema qué es el ballroom y qué es el voguing? Bueno, para empezar, el ballroom es una cultura. Entendamos cultura como un movimiento que no tiene intereses ni del Estado ni del capital, ¿no? Porque no es ni una empresa y no es una institución de Estado, ¿no? Entonces es una cultura que las personas la hacen. Nace en Nueva York, en Harlem, por personas racializadas, específicamente personas afrodescendientes y latinoamericanas, ¿no? Entonces, hay datos que dicen, y esto es más por historia hablada, no por textos, que tiene inicios como por ahí de los 20, ¿no? Entonces se fue transformando, no es como que apareció la cultura ahí, sino que se fue transformando mediante... Y la primera categoría que se dice que nació fue realness, ¿no? Esta categoría de pasar de actuación para demostrarle a la sociedad que también podrían ser parte de ella, porque eran muy discriminados y oprimidos por su condición racial y también por identidad y orientación, ¿no? Bueno, también performatividad, obviamente. Y se fue transformando poco a poco y se fueron agregando más categorías. Hay que entender también que dentro de la cultura todas las categorías que conocemos ahorita no eran las mismas que hace 50 años, ¿no? El voguing, por ejemplo, lleva 50 años, acaba de cumplir 50 años, y antes no se llamaba así, se llamaba Pop, Deep and Spin. Y cuenta la leyenda que nace de Paris Dupree y Pepper LaBeija, que iban, pues eran de dos casas diferentes, entonces tenían como una confrontación ahí, porque también es importante decir que nace igual de batallas, ¿no? Y esa parte también de resolver problemas mediante la pista de baile y mediante la pose, obviamente, sale Paris Dupree con la revista Vogue, abre la revista, le copia una pose y la bufa, ¿no? O sea, bueno, no se entienden bufe allá, pero le hace shake. Entonces, Pepper la ve y dice, pues conmigo no, mi ciela, le quita la revista, le copia otra pose
y empiezan a copiar poses de modelo. Es la primera introducción al voguing y luego se va viendo la categoría, van agregando más poses culturales, incluso también hay como una introducción igual de los B-Boys en Nueva York, hay frises en el piso y poco a poco se va transformando el voguing, se van agregando más cosas. Cuenta la leyenda, José Extravaganza, que vino a México hace 4 años, que él estuvo en la transición de el Old Way, que es como el viejo estilo, como el Vogue de Madonna más o menos, y el New Way, que es un estilo de voguing donde tienes que mostrar tu flexibilidad. Y esto se hizo porque había bailarines que ya estaban entrando en la cultura y pues las personas que no tenían la necesidad como pues dislocarse los hombros, que no todas las personas tienen esa capacidad de hacerlo, dividieron la categoría. José Extravaganza dice, no, para mí todo es voguing, no existe ni Old Way ni New Way, ¿no? Pero ahí nace, luego nace Vogue Femme por parte de las mujeres trans, que empiezan a hacer el Old Way un poquito más femenino, más contorneado, y después los Butch Queen, que son las personas, se podría traducir como las personas homosexuales de Estados Unidos, empiezan a copiar este estilo. Entonces, la categoría se llama Butch Queen, Voguing like a Femme Queen, o sea, el homosexual bailando como la mujer trans, ¿no? Y ya después se abre la categoría Vogue Femme, que obviamente está inspirada en las mujeres trans. Y eso es como una pequeña introducción de los 3 estilos de voguing y igual cómo nace la cultura ballroom. Esa breve introducción creo que fue uno de los mejores contextos que he visto. No, está espectacular y digo que está espectacular porque acabas de resumir prácticamente toda la charla. Acabas de resumir todos los elementos que vamos a tocar y es uno de lo que rescato y son todos los actores que comenzaron a ser parte de la construcción de la cultura ballroom y la cultura boy, que de pronto dentro de lo que se conoce muy someramente sobre qué es el ballroom, qué es el bohing, hablando de desde yo que no sabía mucho acerca de la cultura ballroom y la cultura bohing hasta hace un mes. Lo que uno primero se le veían a la mente eran actores de pronto muy únicos, era este tipo de elementos, este tipo de elementos, pero cuando tú comienzas a de pronto a ondear, comienzas a ver que hay muchos actores de la comunidad, muchos grupos oprimidos que se apropian de la cultura ballroom y son quienes la construyen. Entonces, de pronto, esos actores son los que vamos a ir revisando y eso me da el espacio, lo que habías estado comentando, me da el espacio para hablar de que durante esta charla vamos a intentar construir la importancia social, política y cultural del ballroom y del bohing, y para eso vamos a ir conectando como con algunos elementos desde su origen, como ya tú bien destacabas, hasta la actualidad. Entonces, de pronto, los primeros elementos desde su origen, vamos a hablar del ballroom y la población, comunidad o movimiento LGBT. Entonces, comenzando o pensando que en el siglo XX pues, fue particularmente complejo para la comunidad o para las personas LGBT, principalmente por las persecuciones en Latinoamérica. Entonces la pregunta es cómo la cultura ballroom y el voguing pudieron surgir como una respuesta a esto y consolidándose como espacios seguros en la cultura popular para la comunidad. Yo creo que había una necesidad pues de sobrevivir principalmente, ¿no? Y sobrevivir bien. Una cosa que quiero aclarar un poquito es que, al menos, bueno, yo no considero que eran espacios tan seguros porque eran espacios de confrontación. Pero pues obviamente el disfrute y el cuidado también era parte de, una también, estando en Nueva York, estando en un barrio, pues como es Harlem, pues surge necesidad de que si te excluyen de la sociedad, porque pues obviamente siendo LGBT y siendo racializada, no te permiten estar en ningún lugar, ¿no? Y también te arrastran a estar en espacios donde, pues donde estás marginalizado, y entonces a partir de ahí también empiezan a hacer sus fiestas, ¿no? Esto empieza como una cuestión de celebración, ¿no? Del el disfrute de la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando sucede todo, cuando la gente sale a disfrutar o mucha gente que trabaja o pues la gente normada se esconde y pues en estos espacios es donde empiezan a experimentar. Hay también que aclarar que pues también existían las
las drag queens en aquel momento. De hecho, inician de la mano con la cultura ballroom, luego se separan. Y también que una cuestión importante es nombrar el nacimiento de las casas, que nace con Crystal Abella, una mujer trans y drag queen que participaba en concursos de belleza. Y aquí, pues, creo que se consolida un poquito más la cultura porque en aquel entonces las casas sí eran espacios físicos, ¿no? Se han visto Pose o se han visto Paris is Burning. Lo que pasa ahí es como pasaba antes. Ahorita, afortunadamente, hemos avanzado en muchos derechos en nuestros contextos, pero en aquel entonces sí era un espacio donde te corren de tu casa, vente acá con nosotras y también vente a disfrutar de estas batallas y concursos que hay en la noche, ¿no? Y también lo importante es que da un sentido de vida. ¿Por qué? Porque el que te reconozcan, el que te den premios, el que tu casa te aplauda, el que el público te grite, el que los jueces te aprueben, que el chanter o MC te esté animando en la pista, yo creo que es algo muy poderoso como para seguir viviendo en este mundo donde nos han dicho que no podemos estar a la par con los de afuera. Creo que has mencionado cosas muy interesantes y uno lo que me llamó la atención cuando mencionas que realmente no espacios seguros bien entre comillas y no están así y me llama mucho la atención porque lo mostramos más como unos espacios también de confrontación y espacios de celebración. Y es eso porque uno de los elementos que de pronto menciona mucho, se ha mencionado mucho en la comunidad y lo hablo más desde lo contemporáneo, acerca de que uno de los elementos de la comunidad y el movimiento ha sido consolidar espacios de protesta, pero que a la vez se consolidan como espacios de celebración. Porque como mencionas, en un mundo en el que no se puede, prácticamente no tenemos lugar para existir, construir propiamente espacios para celebrar como, y celebrar la vida y celebrar la esencia y celebrar la existencia es muy poderoso. Y ahí de pronto conecto con la siguiente pregunta que creo que ya medio la respondiste, que es acerca de la conexión del ballroom con la población trans, y que creo que es inmensamente necesario destacar y que hacer una pregunta particular sobre eso, porque es cuál consideras que ha sido el rol de la comunidad trans dentro de la conformación de los espacios de ballroom, viéndolos a sí mismos como tú mencionabas, como precursores de los mismos. Pues sin las personas trans no existiría la cultura ballroom, así de fácil, ¿no? Sí, es. Porque son estas personas que yo creo, bueno, a mi parecer, pues son las que están más marginalizadas, porque por ejemplo, las personas LGBT que pueden pasar un poquito como heteros, pues, y de hecho hay categorías para eso también, porque también se tenía que practicar. Incluso nace un realness que es Femme Queen Realness. Femme Queen es como se le denomina a las mujeres trans en la cultura, que ahorita es una categoría que está como en México ya no lo han hecho por cuestiones que la consideran transfobia, lo cual yo creo que es correcto. Pero en aquel entonces, esta categoría de Femme Queen Performance era qué tan cis puedes pasar ante la sociedad, ¿no? Entonces también era como un entrenamiento para prepararte allá afuera y que no te violentaran. También hay que quedar claro que, pues, las casas fueron creadas por mujeres trans, en su mayoría, no todas, y siempre fueron las que estuvieron al cuidado, también te enseñaban mucho, o sea, son las que te enseñaban a costurar, te enseñaban a maquillarte, te enseñaban sobre todo en la pasarela, porque las mujeres trans en aquel entonces te explicaban más categorías performativas, que nosotros decimos categorías de muestra, que no son como el voguing, ¿no? Que es bailado. Entonces, como en estas de rostro, de pasarela, que en aquel entonces no se llamaba runway, había un buen, yo creo que las mujeres trans, sin ellas, pues no existiría la cultura, y aparte, pues fueron las que le dieron forma al sistema de casas que anteriormente no existía. Yo creo que se les debe agradecer que, aparte de ofrecer un lugar a donde pertenecer, también te hubieran ofrecido pues casa, comida, algunas ofrecían estudios, y yo creo que eso es muy importante mencionarlo.
Sí, y también creo que de pronto la pregunta iba orientada a eso, iba orientada a visibilizar el lugar de de las personas trans y de las mujeres trans dentro de la construcción del ballroom, y no solo dentro de la cultura, que si bien es muy importante, sino también dentro de la estructura del mismo, y es la constitución de las casas. Porque, como mencionaba, de pronto cuando una primera mirada a la cultura ballroom y al voguing, eh, sucede mucho que también pasa dentro de la comunidad, y es nuevamente, no se le da la importancia que merecen las personas trans. Entonces, en la cultura del ballroom y del voguing, creo que si no hablamos de las personas trans, no estaríamos hablando de cultura ballroom y voguing, porque fueron quienes finalmente construyeron la base y todo lo que se vino a desarrollar después. Entonces ya ahí de pronto nuevamente volviendo a un punto más amplio, y es que ya yo creo que has rescatado la mayoría de los elementos, pero es de pronto ya para cerrar esa primera faceta que estamos viendo del ballroom y el voguing, y es ¿cuál crees que fue el significado o qué significado crees que puede atribuírsele a la cultura ballroom y al voguing para la comunidad LGBTIQ+ y el movimiento? Pues hay que también ser claras que, por ejemplo, en Nueva York, o bueno, en gran parte de Estados Unidos donde estaba la cultura, fue un movimiento que salvó vidas o más, o también las llevó a pasar como un buen momento de vida, sobre todo en la lucha contra el VIH, ¿no? Y el SIDA en aquel entonces, donde la gente pues se unía también en el espacio público, porque tomaban el espacio público para disfrutar y también para apoyarse, porque pues eran las únicas personas que se tenían para poder sobrevivir, ¿no? Y también poder protestar. Y yo creo que eso es como uno de los elementos de la historia que, aparte de la pose, la lucha por la vida en sí, yo creo que es lo más importante que ha hecho, bueno, al menos en aquel contexto histórico, ha hecho la cultura ballroom en Estados Unidos. Y ahora que estás hablando del contexto de Estados Unidos, creo que diste en un punto espectacular, porque nos permite hacer un salto a la siguiente pregunta, y es justamente el ballroom y el voguing como un acto de protesta por la vida. Pero acá lo traemos a cuál consideras que fue el papel de que no solo, por ejemplo, en el siglo XX vamos a hablar de revolución sexual, vamos a hablar de protestas, vamos a hablar de manifestaciones, vamos a hablar de una de las grandes revueltas en la historia, y queremos también saber, ya hemos rescatado de pronto el lugar de la población y de la comunidad LGBT, sino también cuál consideras que fue el papel de la población afrodescendiente, principalmente queer, en el surgimiento y el desarrollo de la cultura ballroom y el voguing, principalmente en ese periodo de tiempo de siglo XX. Pues, bueno, entre ellas y un poquito la población latinoamericana, que pues eran poquitas, pero yo creo que es importante decir que, sobre todo en los estereotipos de belleza que se tenían, y sobre todo en la blanquitud que estaba en las urbes de Estados Unidos, surge como esta forma de decir nosotras, nosotros, porque bueno, en aquel entonces no existía la E, decir aquí también estamos y podemos ser igual que ustedes. Y les estamos demostrando que sí lo podemos hacer, que es una cuestión racial, no es una cuestión de habilidades, ¿no? Y pues también voy a conjuntar un poquito con otros contextos, específicamente Latinoamérica, pero pasa en otros lados del mundo. Sí, perfecto. La población LGBT siempre ha hecho como esta alusión a la moda, ¿no? Y querer pertenecer como a la alta sociedad, ¿no? Y pues ahí demuestran mucho, incluso lo vimos en Paris is Burning, ¿no? Con estas modelos trans, sobre todo, que también querían entrar a este mundo mainstream y que lo demostraron, ¿no? Porque también pues las mujeres trans y negras pues no pueden entrar, pero algunas lo lograron, no tengo los nombres, pero sí lograron algunas con el entrenamiento del ballroom en cuestión de cispassing, ¿no? De pasar por personas cis. Y yo creo que es el statement de decirles, miren, podemos hacerlo y mucho mejor que ustedes, personas blancas. Creo que esa construcción tiene mucho sentido, y tiene mucho sentido porque nos está mostrando que el lugar de los actores dentro de la cultura ballroom y voguing fue mucho el desafío a las instituciones tradicionales, y a las instituciones tradicionales de la belleza, a las instituciones tradicionales de la cultura, y creo que fueron desafíos que se fueron gestando justamente por los actores que la constituyeron. Y de pronto ahí,
viene una pregunta a una de las, ahí a una de pronto de que ya lo habías comentado anteriormente y es la relación entre ballroom, voguing y drag. Y es cuáles son las relaciones que identificas entre el ballroom y el voguing con el drag desde su surgimiento hasta la práctica actual. Pues principalmente, igual se dice que el ballroom nació de la parte del drag porque eran estas competencias también de belleza y siempre iban de la mano. Por ejemplo, Crista la Bella, que es la fundadora de las casas, como lo dije antes, era drag y muchas personas drag también empezaban a transvestirse, muchas igual transicionaron como mujeres trans y por ahí de los noventas, obviamente las drag tuvieron como, se separaron un poco, bueno, mucho de la cultura, y porque ya tenían como un espacio también de trabajo, ¿no? Porque pues hace show, toda la parte artística que conlleva también hacer drag, pero también hay que mencionar que también hay categorías de donde las drags pueden participar en, en la cultura ballroom. Específicamente hay una que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, en español se traduce como tu primera vez en drag en un ball, ¿no? Entonces también como para que tú empieces como a desenvolverte. Incluso en París agregaron la categoría, que es una categoría nueva, que es lip sync, para que las personas que hacen drag se puedan otra vez reunir con las personas del ballroom. Y y pues también hay que mencionar que pues RuPaul no ha jugado como un buen papel en cuanto a la cultura ballroom y el drag porque las confunde y digo, estuvo más o menos como en aquel entonces, pero está mal informando a las personas en cuestión, bueno, en todo, la verdad en todo, pero sí jugaron un papel súper importante en la cultura de los inicios y como por ahí de los noventas también. Sí, igual como que esa aclaración que acabas de hacer creo que es clave para dentro de esta charla que es muy informativa, como no caer en confusiones que se puedan traer, entonces súper bien. Y ahora que hemos hecho como este recorrido de qué impulsó la cultura, quiénes fueron los precursores y quiénes un origen y de pronto que pudieron mezclarse para la construcción y estructura de la cultura ballroom y del voguing, estamos entrando como una parte que ya comenzamos a ver como los obstáculos que ha pasado la cultura ballroom y el voguing, como qué obstáculos se han encontrado a lo largo de la historia y pues también en la actualidad dentro de tu práctica y cosas similares. Y dentro de ella vamos a hablar unos elementos que los trajimos a colación justamente porque fueron muy importantes dentro de la construcción de la cultura por la revolución sexual y en el siglo XX y es dentro de la religión o creencias que puedas profesar, o si profesas alguna, crees que en algún momento se ha atacado o sus valores han generado contradicciones con el performing de la cultura ballroom, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este periodo la iglesia cumple un rol de mucha censura en la creación y desarrollo de la cultura ballroom y del ballroom. Pues específicamente, bueno, yo soy bueno, gracias a Frank, bueno, la casa, tengo que decir, somos brujas, ¿no? Entonces jugamos como un papel espiritual que no tiene que ver con una religión específica y de Sí, varios tipos de perfecto. magia. Pero, pues obviamente sí, la religión siempre ha jugado este papel de censurar. En cuanto a mi experiencia personal, yo me alejé de ahí, entonces incluso me alejé como de mi familia y pues de esa parte como que pues no. Pero también hay que aclarar que hay personas que dentro de la cultura, que son poquitas, al menos aquí en México, bueno, no, y también en Estados Unidos, porque ya nos atacaron de satanistas, que, que Okay. sí son parte de, sí es como muy raro, este, sí profesan la religión cristiana, ¿no? Bueno, la judeocristiana. Incluso está, que no me conozco muy bien la historia, que debería investigar más, está en la House of Mizrahi, ¿no? Que los Mizrahi son parte como de esta racialidad de las personas judías. Existe una casa que se llama así en Estados Unidos. Entonces yo creo que la religión y la espiritualidad, pues sí ha jugado un papel, pero más como en juntar a personas
que en tanto prohibirlas, porque pues no, porque la cultura la hacemos todos y no nos pueden prohibir como, o sea, aunque una persona profese una religión, no nos puede decir que no podemos hacer algo, porque pues una, no me puedes prohibir que vaya en bol, no me puedes prohibir que ocupe el espacio público. Yo creo que más es como de diálogo. Y bueno, al menos nosotros sí hemos hecho una protesta contra las proabortistas aquí, bueno, en Ciudad de México. Fuimos a acosarles, así de que miren chicas, no, porque hay una, pues sí, como un local donde están las personas rezando para que no sabe, las personas no aborten, una cosa así súper rara. Entonces, pues fuimos a acusarles, así de que miren, no, mi ciela, y con pancartas y así, todo. Estuvo muy padre. Ahí, ahí estaba ese acto revolucionario del Born y el Boeing que ya vamos a abordarlo más tarde. Ya sé que estás bien dentro de ver el Born y el Boeing como revolución y como protesta, lo cual creo que es súper interesante. Y me encantó mucho tu respuesta porque no solo parte dentro de la experiencia personal, que ya hablamos de cómo fue la situación de conflicto, pero como también dónde te encuentras en este momento, de pronto la parte de creencias y religión, pero también me gustó que abordase de pronto los elementos colectivos que pudieron presentarse como elementos hostiles o cuestiones así que pudieron generar de pronto la iglesia durante este periodo y el desarrollo del Ballroom y el Boeing. Y ahí me lleva a una pregunta que ahora tengo curiosidad, de pronto sí, también si te sientes cómoda conversándolo de qué espacios hostiles has podido percibir en tu experiencia practicando y construyendo espacios de Ballroom y Boeing. Eh, bueno, al menos en mi experiencia, bueno, creo que es más como en el ámbito laboral, al Mm, menos en México, es algo que pasa que, bueno, al menos como grabando comerciales, las marcas internacionales, ahorita me veo muy blanca por la cámara, pero no soy tan blanca. Este, entonces, ocurre una cosa dentro de como todo de agencias y marketing y todo esto, y en México que buscan perfil, se llama latino internacional, que básicamente es no parecer latino. O sea, básicamente es ser una persona blanca, ¿no? Y todas las marcas mexicanas que han querido introducir el voguing a sus campañas, pues se quedan sin personas porque pues todas somos morenas. Entonces, es como esta cuestión igual de racialidad, que igual, aunque sea LGBT, están como poniendo a las personas blancas al centro y son las que llaman la atención y son las que ponen los estereotipos y toda esta onda. Pero en cuestiones de marcas internacionales, ahí sí es como de que no, sí, multirracialidad, no importa. Y otra cuestión de opresión que le ha tocado al menos a unas hijas de mi capítulo en Puebla, porque Jesús Apocalipsis tiene varios capítulos en todo el país. Capítulos me refiero como sedes, ¿no? ujú. Y a las poblanas les ha tocado que la policía las excluya. Hay que tener en cuenta que Puebla es como el estado más conservador, bueno, uno de los estados más conservadores. Tienen un chingo de iglesias, todos son como de derecha. Entonces, la policía cuando ve a unas maricas y personas trans tomando el espacio, bueno, porque también hay un chico, tengo un hijo trans, como ve todas estas disidencias, les dicen que no pueden ocupar el espacio público y las corren y les dicen que tienen que tener un papel, o sea, un papel por parte del ayuntamiento, que es como los de gobierno, para que puedan ocupar el espacio público, lo cual es un claro acto de discriminación a la comunidad LGBT, porque tú ves a los b-boys, a las personas que hacen breakdance, a los de hip hop practicando y no pasa nada, ¿no? Porque muestran signos de masculinidad. Pero cuando están estas personas bogueras, pues sí las echan. Incluso se han tenido que ir a otros parques como más alejados del centro para que, pues por seguridad también, porque pues Puebla desgraciadamente es uno de los estados donde han habido, yo creo que es el segundo o el tercero, donde han habido asesinatos trans en el país, entonces no es tan seguro
Sin embargo, siguen resistiendo mis hijas junto con otras casas, ocupando espacios, y porque pues obviamente tienen que hacerlo en cuestión de que vamos a vernos, vamos a bailar, vamos a disfrutarnos. Claro. Y entendiendo como todos esos espacios que nos estaba comentando de que no es tan fácil. Ya hemos visto de que tenemos una parte de lo que significa el ballroom, lo que significa el voguing, y que es un acto cultural, y que es un acto artístico, pero en la práctica, como comentas, algunos elementos no son tan fáciles y también depende de los contextos, porque hay contextos que son más complejos de desarrollarlo o que son más restrictivos, más de censura, y de pronto contextos que ya, por así decirlo, como que se han ido construyendo más, eh, que permitir la esencia del ballroom y el boy. Entonces va a ser interesante de pronto en unos años pensarnos cómo va a estar estos contextos de los que estamos hablando ahora, que son de censura, pensar de pronto qué tanto se ha transformado esas concepciones sociales. Y ahí eso me lleva de pronto a pensarme de pronto el siguiente factor que ya hemos ido revisando, pero ahora quiero entrar a profundidad en eso, y es acerca del ballroom, el boy y los prejuicios. Un poco de tu experiencia propia, si has percibido que algunas personas no aprecian el arte de la danza ballroom o de los espacios ballroom debido a que priman los prejuicios hacia tu ser, hacia la expresión queer. Sí, claro que sí. Incluso, bueno, en México yo estuve como al año que nació la cultura, ¿no? Entonces, estuve cómo fue evolucionando y todo, y sí, primero era como de que estas inventadas que se creen, ¿no? O sea, es como de, ¿por qué estas jotas están torciéndose y les vale? Y así, incluso en Ciudad de México, ¿no? Y nos costó como obtener espacios de reconocimiento, incluso dentro de la comunidad, obviamente, porque con esta adoración de la masculinidad y los músculos y todo lo que implica ser esto que le dicen homosexualidad, se ha costado demasiado porque también pasa que en algunos centros todavía discriminaban a mujeres trans, entonces era como de que, bueno, ¿y qué espacio vamos a ocupar? Porque obviamente el espacio público, eso sí, al menos en Ciudad de México, es como se le llama la ciudad de los derechos, ¿no? Porque pues tiene muchos derechos y puedes ir con instituciones que te puedan apoyar y todo. Eso sí, la Ciudad de México te ha ofrecido como un buen de cosas, asesoramiento legal y toda esa cosa. Entonces, en ese aspecto está bien, pero sí es un proceso que sí nos ha costado mucho, porque incluso en medios se han reído. Una ex hija de Monterrey, igual es una ciudad como muy machista, protestó e hizo voguing por había demandas de violación por parte de los maestros en su universidad. Mm. Hizo voguing y se hizo meme viral, ¿no? Pero de la mala manera, ¿no? Entonces, en esas cosas sí hemos luchado y sí nos ha costado, pero también sabemos que pues es el proceso porque pues no va a ser como que de la nada vamos a llegar, ay, sí, ya nos aceptan y así, pero ahorita sí hay como la ventaja o desventaja, pero bueno, yo llamaría privilegio, de que al menos a la casa o a varias casas, pues ya nos reconocen porque pues tenemos el currículum, ¿no? De que, ay, House of Apocalypse ha hecho, House of Drag ha hecho esto, ¿no? Ya salió aquí, ya ha hecho esto en medios nacionales, internacionales, como que ese privilegio que tenemos de mostrar una carta de defensa, ya no nos pueden atacar tan fácil, ¿no? Ya nos tienen como el respeto, así de como, ay, no, sí, pues sí eran las otras inventadas, pero pues ya hicieron algo importante, ¿no? Ahora sí hay que respetarla. Cuando anteriormente, pues no nos hacían eso. Incluso es como lo malo porque pues cualquier persona que se quisiera atrever a experimentar diferentes performatividades dentro del espectro queer, bueno, lo que llamamos queer, debería ser respetada. O sea, no es necesario que tenga un currículum grande como para que te digas, ay, no, sí, mijita, te ves preciosa. No, o sea, todas somos hermosas, hermosos y hermosas, y tenemos derecho a ser respetadas y también visibilizadas de una buena manera y como nosotros queremos que seamos visibilizadas. Claro, y me llama de pronto la atención porque creo que lo que mencionas es que prácticamente
se sigue resistiendo ante los prejuicios que se tiene al desarrollo del ballroom, del voguing, y lo que encontramos es que hay resistencia, y una resistencia fuerte no solo dentro de las casas, sino resistencia también por los actores individuales que hacen práctica de ballroom y voguing. Entonces es interesante ese factor de resistencia, y creo que entramos ante el elemento que yo más estaba esperando y que más quería escuchar, que es el del ballroom, voguing y revolución. Y es, dentro de tu propia experiencia, ¿considerarías a la cultura ballroom y al voguing como un acto revolucionario? ¿Conectarías su surgimiento de pronto a las inconformidades sociales de la época, y aún se puede conectar eso como un acto revolucionario? Sí, y yo creo que principalmente en el contexto latinoamericano, porque la otra vez estábamos justamente platicando con Madre Néctar y otras hijas, que el contexto de Estados Unidos se hizo mucho como, se convirtió ya en competencia totalmente. O sea, totalmente es competencia aquí. No está mal, seguimos haciendo balls y seguimos batallando, pero en Latinoamérica, por nuestro contexto, no tenemos los mismos derechos que en Estados Unidos, no tenemos la misma lucha histórica, que aparte, digo, tenemos otras luchas históricas en cuestiones LGBT, pero también hay otra resistencia que a mí me parece muy importante, que en contexto de Latinoamérica está mucho como, bueno, no este lema, pero como esto de decir, sin las maricas, sin las trans, sin las lenchas, sin las personas no binarias, no hay revolución. O sea, que no solamente se incluyen como en cuestiones de protesta LGBT, sino de otras cosas. Y yo creo que la interseccionalidad que está tomando el ballroom en otras luchas, creo que es algo que Estados Unidos nunca hizo, ¿no? Y Creo no que es eso es muy poderoso. súper poderoso. O sea, porque aquí mostrar como tu orgullo racial con toda esta cosa de la conquista, que racial me refiero también mostrar como estas otras perspectivas de belleza, no solamente afrodescendientes, sino también de fenotipos indígenas o naciones indígenas que también han sido rechazadas, y mostrarse mediante este performance de empoderamiento, de seguridad, de decirle, mira cómo estoy posando, soy hermosa. Yo creo que eso es lo más revolucionario que podemos hacer ahorita. Claro, sí, la pose, la práctica, el movimiento con las casas, el amor, la ternura con mis compañeros, con mi comunidad y todo, pero en Latinoamérica el ballroom se está teniendo un statement así sobre todo con el Estado, se está teniendo una lucha que no se ha visto en otros lados del mundo, porque Creo también hay que aclarar algo, que el ballroom ahorita, al menos en Latinoamérica, llevamos aproximadamente 6 años, 6 años y medio. Es un promedio que es algo muy raro que pasa, porque es el promedio de toda Latinoamérica sin conocernos. No sé, es algo súper extraño que pasó en cuanto a ballroom en Latinoamérica. Y y sí estamos tomando espacios que no nos permitían estar antes. Y también es importante ver que en Estados Unidos ya el mainstream ya los cooptó. O sea, allá tú ya tienes una chamba, que está padre, obviamente, yo celebro que puedas vivir del ballroom, pero acá todavía somos las personas ridículas que bailan, ¿no? Incluso para medios, la otra vez nos pasó que Apocalipsis nos querían llevar a un concurso nacional de televisión, que es como America's Got Talent, pero de México, y vimos, y la televisora pues nunca se ha como considerado aliada de la población LGBT. Decidimos no ir, metieron otro chavo que andaba en tacones, lo ridiculizaron. Entonces, como en esos aspectos, sí tenemos que cuidarnos, tenemos que accionar de otras formas, porque lo que queremos es estar bien, y como decimos en House of Apocalypse, que es nuestro lema, nuestra venganza es ser felices, y somos felices bailando. Creo que ya he dicho muchas veces que muchas cosas del hate son muy poderosas, pero otra vez es muy poderoso. Y es, y es muy, muy fuerte lo que comentas, porque ya vimos que el ballroom ha sido un acto, el ballroom y el voguing ha sido un acto revolucionario, y lo fue en el siglo XX, pero ahora
por ejemplo, el contexto latinoamericano no solo es un acto revolucionario, sino es un acto de conquista, están conquistando espacios y en esa conquista de espacios hay que ser a veces muy cuidadosos, por ejemplo, con la cultura del mainstream y es qué espacios se van a conquistar y de qué manera se van a conquistar. Entonces me parece muy interesante eso y ahorita entro entonces a, ya que estás mencionando el contexto latinoamericano, que tiene experiencias diferentes, por ejemplo, a cómo se desarrolla actualmente en Estados Unidos y tiene retos diferentes a los que se tienen en Estados Unidos. Me pienso un poco de si conoces pues dentro de tu amplio recorrido que has tenido de la práctica artística y la construcción de espacios, ¿consideras que hay diferencias entre la manera en la que se vive el ballroom y el bowling en los distintos países y las distintas culturas? O sea, ¿cuál crees que son esos elementos distintivos de México con otros países en Latinoamérica? No, somos bueno, no somos tan diferentes, o bueno, en cuestión revolucionaria y de luchas, sí somos muy parecidas, pero sí hay contextos específicos. Por ejemplo, Chile, bueno, una cosa que sí tengo que decir que es muy importante, en México no nos dejamos como conquistar, por así decirlo, pero nos conquista, no nos dejamos que las casas internacionales como el Ninja y otras, o Revlon y otras casas que son de renombre, son increíbles, no dejamos que nos vinieran a conquistar y hacer nuestra cultura como Kiki, que es, se supone que en Estados Unidos, cuando ya había mucha gente batallando, se dividió la escena entre mainstream, que son las casas como pues las legendarias y ya es pura batalla y Kiki que es más como para disfrute. En Latinoamérica, al menos sé que es en Chile y en Brasil, sí llegaron las casas a decirles, las internacionales, ay, mira, veo que bogueas bien, voy a hacer tu casa aquí, ¿no? Y al menos en México dijimos, no, mi cielo, aquí no va a suceder eso. Por ejemplo, la primera casa que nació en México es House of Machos, que pues era de bailarines, de show, pero cuando nació Apocalipsis con Franca Polari y vino a traer toda la cultura, necesitábamos traer a tanta gente a Estados Unidos a que nos enseñara, aprendimos nosotras mismas, viendo videos, investigando, y y algo pasa, por ejemplo, en Chile, que ya la gente ya no quiere estar en casas, ¿no? Entonces son 007, eso no lo dije, pero las personas que no son parte de una casa son 007. Mm, Incluso hay otras resistencias como a decir, somos parte de como de una localidad y se nombran no como casas, sino como un espacio local, algo que no pasa en Estados Unidos y que está pasando en varias localidades de Latinoamérica. Entonces yo creo que eso enriquece el ballroom, no es como que tengamos que seguir las reglas que pasan allá, o sea, cada contexto es diferente y tenemos que atender a nuestro contexto. No todas las categorías que hacemos en México se hacen en Chile, nos hacen en Colombia, nos hacen en Brasil, nos hacen en Argentina, nos hacen en Perú. Entonces, creo que eso es lo que enriquece, sobre todo en la construcción de las categorías, y cómo las hacen, porque también han habido como intenciones de traducción de las categorías y de las identidades que nos puso Estados Unidos. claro. Bueno, pues que el ballroom las tienen, ¿no? Entonces hay como una cosa de ¿y cómo las traducimos, no? Porque cada contexto por ejemplo, en México, al referirse a una persona homosexual, hay muchas formas en localidades diferentes del país para referirse, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, o en México aquí las mujeres cis dijeron, a mí no me van a decir woman, porque, o sea, como que todas las otras identidades tienen como un nombre así fantástico, de fantasía, y las mujeres woman. Y dijeron, no, vamos a ponerle un nombre que apenas se están organizando como para cambiarlo. Así decir, Ujú. no, yo quiero que sea como morras, y de hecho estamos en un grupo y todas las morras empezaban a opinar y así de que agregando más opciones y votando, no se ha consensuado, pero hay un interés también, incluso en Latinoamérica, es donde están haciendo la categoría no binaria, como dentro de los performance. En Estados Unidos todavía están peleando de que no, mi tradición, que no sé qué, y como ya hay más peso, porque hay leyendas que llevan más de 30 años caminando, pues les hacen mucho caso, y al menos nosotros somos en la escena joven,
estamos un poquito más como horizontalizadas en cuanto a la toma de decisiones y también porque pues somos gente más joven, ¿no? Y hay otras necesidades de las personas no binarias, género fluido, las personas trans, o sea, hay categorías que se han quitado, se han agregado, entonces creo que es lo más enriquecedor que puede aportar como Latinoamérica y pues cada país obviamente y cada escena local a la construcción del ballroom. Súper interesante, y yo como que súper interesante porque nos habla de que el ballroom y el bowling es una cuestión de identidad. Es una cuestión de identidad porque finalmente está respondiendo también a contextos específicos y a necesidades específicas. Y yo creo que ya es momento de ir escuchando las preguntas de nuestros invitados, que yo solo veo en el chat preguntas, preguntas, preguntas. Sí, Entonces yo también. así es buena está la conversación. Entonces vamos ya a ir como revisando cuáles son las preguntas. Acá tenemos una de cuál es tu opinión sincera sobre el reciente reconocimiento que ha tenido el mundo del drag en el mainstream gracias a RuPaul Drag Race. Mm, bueno, o sea, a mí me gusta ver el drag, pero yo creo que, no sé, a mí no, yo le digo como la rupolización, que está pasando un poquito ahorita con el Voguing, con el de HBO y su serie Legendary, que están poniendo al drag en una cuestión de concurso de reality show para ser reconocidos. No esta Mm, cuestión. Claro que la visibilización está súper bien, pero en este aspecto de reality show, no sé, y al menos aquí en Ciudad de México y supongo que también en otras partes, sucede que ya tú para ser reconocida tienes que estar en un concurso de drags, ¿no? Y si perdiste la primera vez, si te sacaron primero, pues ni modo. O te vas a otro concurso o te esperas al All Stars, porque todo el mundo hace el All Stars porque RuPaul lo hizo. Entonces yo creo que ahí sí afecta un poco, creo que es como un poquito la capitalización mm, pues, del drag en cuanto no que te ganes dinero y así, sino en cuanto a las formas de dinámica para tú obtener un reconocimiento o un estatus. Pero todo mi respeto a las drags porque pues obviamente pues tampoco como que puedan hacer mucho porque pues, necesitan trabajar, necesitan expresar, necesitan darse a ver. Hay otras, ¿cómo decirlo? Otros espacios donde se les ofrecen otras cosas, pero pues es como mi opinión sobre eso. sí, está perfecto. Yo creo que eso de pronto tiene que ver con la idea de que el ballroom y el bohemio ha adquirido una creciente atención popular debido a su visualización en diversos espacios, televisión, películas, libros, videos. Es como que eso es lo que trae la cultura del mainstream y ahí es como el fenómeno que estamos enfrentando. Y ahí viene otra pregunta que me parece bien interesante, que también quiero saber la respuesta, y es si existe una relación con los drag kings en la cultura ballroom. Ahí sí, yo no te sabría decir que si existe una relación. Obviamente, sí hay drag kings dentro de la cultura ballroom. De hecho, en México hay, creo que son tres dentro de la cultura ballroom, que son bueno, uno es un chico trans, bueno, uno es un chico trans y la otra sí es una chica lesbiana y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero creo que está en Guadalajara. Pero se han hecho demasiado, porque por ejemplo en las categorías de runway hay dos, que es europeo y americano. Europeo es el femenino, americano es el masculino. Y pues ONOTA, que significa Open to All, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que mostrar el performance. Aquí no nos sigamos en tu identidad. Y los drag kings, pues yo antes Conquistado. ganaba mucho yo antes ganaba mucho esa categoría. Los drag kings sí me están así como que, pues sí me han ganado varias veces. Entonces, sí hay un reconocimiento hacia los drag kings, pero como una relación así específica que yo te sepa decir ahorita, pues no, pero sí están dentro de parte de la cultura. Está bien y es interesante, están ahí conquistando los espacios. Y Ujú. ahí tenemos otra pregunta que habla acerca de, ¿aún siguen siendo las casas esos espacios como nos muestran posts, donde se apoya y se acoge a personas que han sido rechazadas por su familia? Pues lamentablemente el capitalismo pues no nos deja tener casas tan grandes como antes. Entonces, ha habido como este cambio de las casas que antes sí eran los espacios físicos. Algunas casas sí las tienen, pero igual hemos avanzado mucho en derechos, entonces ya no nos han corrido tanto como antes. O sea, no voy a decir que no corren porque pues, sí, sigue sucediendo.
pero nosotras, bueno, nosotros pues hemos hecho más como dentro de nuestras periferias, como juntarnos, ¿no? Y crear esos lazos familiares, porque obviamente no tenemos el recurso económico para rentar una casa. Claro. Igual, pues sí, o sea, no somos personas privilegiadas que podemos tener un trabajo así que digas, no, pues director de no sé qué, pues no. Entonces, es más como esta creación de lazos familiares y reconocerlos como nuestras hijas, como nuestros hermanos. Y, por ejemplo, en nuestra casa sí lo que apoyamos mucho en cuestión económica es si alguien está mal, ahorita una hija desafortunadamente estuvo mal de salud y se apoyaron haciendo como rifas y cositas así, incluso en nuestra casa sí tenemos como a ver cuál es la profesión de cada una y si vemos como que desde, salió esto para esta profesión, oye, mira, aquí está esto, ¿no? Chécalo y para que tengas más chamba y así. En ese aspecto apoyamos económicamente. Y obviamente el soporte emocional siempre ha estado. Claro. Claro, y yo sí creo que es muy bonito y es bonito porque es cierto que aún no significa que las casas de forma material en lo que significaba no fuese importante, pero ahora dentro de lo que se puede trabajar y los lazos que trasciendan como ese apoyo que existe, que no es solo dentro del contexto material, sino pues los lazos que se construyen, yo sí creo que son de pronto la evolución y el desarrollo de lo que se ha ido generando de las casas en la actualidad. Y me parece interesante, me parece un análisis muy, muy interesante, que ahora aquí hay otra pregunta, y es ¿cómo fue para ti la transición de haber estudiado danza, sobre todo la contemporánea, al ballroom que maneja una cultura completamente diferente? Para mí fue súper liberador, la verdad. O sea, yo ya me estaba aburriendo. No, y me acuerdo mucho que un maestro me dijo, si antes de salir a un escenario no te pones nervioso, salte de ahí. Entonces yo ya no sentía nada, o sea, ya era como de que, pues bueno, ya lo estudié, o sea, sí me encanta bailar, pero pues ni modo, hay que hacerlo, porque igual hay que comer, igual no pagan muy bien, pero... Y ya cuando llegó el ballroom, sí fue así como de que, o sea, me cambió igual la forma en que yo expresaba porque dije, no mames, me puedo trasvestir. O sea, me puedo trasvestir y no pasa nada y yo puedo crear mi personaje. Pues sí, o sea, incluso con la casa, ¿no? Así de que vámonos todas a la casa de Franca, ¿no? A trasvestirnos. Y ahí vamos todas y de que, ay, no tengo este make-up, no, te presto este. Ay, no sé cómo hacer esto. No, yo te enseño. Oye, ayúdame con esto. Entonces, ese proceso o sea, a mí me conquistó. Fue como de que no mames, o sea, no es como una compañía que hay si el vestuarista, vas a lo pruebas, ajá, deciden por ti qué te vas a poner, tú solamente ejecutan el escenario y que se va bien todo, que todo sea perfecto. Incluso, creo que una de las cosas que así me atrapó más es la improvisación. O sea, sí hay pasos, pero la improvisación del escenario, esos nervios de estar así al límite de que tienes que estar reaccionando a lo que está pasando con bueno, con la persona que estás batallando, con lo que te está diciendo el chanter, no sé, tu casa gritándote, o sea, todo eso, no sé, estás en éxtasis en total ahí en la pista de baile, porque estás siendo tú en el momento. O sea, no estás diciendo, ay, sí, ahorita voy a hacer unos catwalks, las manitas, que me voy a caer. No, o sea, como que te sales de ti. Y yo creo que, por ejemplo, ahí es donde sale la mantis, ¿no? O sea, ya en eso, ahí es la mantis batallando porque está toda su performatividad que quiere hacer y que no se puede explicar, pero sucede, si alguien ha bailado y se ha dejado llevar, o sea, sabrá de lo que hablo. Como esa fusión de muchos sentimientos al mismo tiempo. Y sensaciones, o sea, todo. Sí, wow, súper interesante, súper chévere. Y ahí me pregunto ahora lo que estabas conversando. Pero de casualidad de lo que aprendiste en danza contemporánea, de pronto en algunas cosas técnicas, movimientos, ¿te sirvieron en tu desarrollo como artista Bob? Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, por ejemplo, tener más retentiva para aprender los pasos, como más claridad de por dónde va, cuál es la mecánica. Obviamente en las piruetas para llegar al dip, pues obviamente pues de ahí me salían a la primera, ¿no? Entonces sí, sí hubo una ventaja en cuanto a eso,
pero pues, o sea, hay personas que han tenido mucho más talento y sin estudiar danza que han logrado cosas increíbles también. Claro, claro. Y acá nos acaban de mandar otra pregunta y es, ¿qué expectativas tienes acerca de la cultura del ballroom en el futuro? ¿Piensas que seguirá creciendo y popularizándose para integrarse más al mainstream? Pues desgraciadamente y afortunadamente sí. Yo lo que tengo miedo, así miedo total, que yo creo que va a pasar, es que nos pase lo que le pasó al hip hop. Mm, O sea, el hip hop pues igual es un movimiento contracultural, racial, y de repente se convirtió en coreografía para artistas, se convirtió, pues sí, en eso, o sea, reproducir movimientos. No sé si pase allá, pero aquí en México pasa mucho que tú vas a una clase de hip hop y que es una coreografía, ¿no? Y dónde quedaron los elementos, dónde quedaron, me pues, queda porque va, trasfondo. tiene los mismos elementos que el ballroom, o sea, son los mismos elementos, o sea, la improvisación, los jueces, las batallas, el DJ. Acá lo otros hacemos con vestuario, pero ya lo hacen con graffiti. O sea, como esta respuesta, pues la cooptó el mainstream. Y Mm, entonces ya bailar hip hop es reproducir pasos. El vestuario igual se diluyó, pues incluso el mainstream cooptó el reggaetón. O sea, cuando el reggaetón, cuando tú ves a los bailarines de J Balvin, pues no sé, la gente no perrea en el antro así, ¿no? Entonces, o la historia del reggaetón no es eso, o sea, es como un hip hop medio diluido y pues desgraciadamente pues yo creo que sí va a pasar. Espero, obviamente va a seguir resistiendo, creo que tenemos como unas bases un poco más fuertes, incluso más comunicación por redes sociales, pero en algún punto sí va a pasar y ha pasado de que personas han querido hacer eso, bueno, al menos en México sacamos las garras y las bajamos, porque han habido personas heterosexuales, bueno, incluso homosexuales blancos, que, ay, sí, nada más voy a 3 clases o participo en un ball y me dieron chop. Ah, que chop, no les dije eso, pero cuando tú vas a un ball, sí o sí tienes que audicionar y los jueces te dan 10 o chop. No, chop es que no pases para batallar. Y les dan chop y de repente es como, ah, no, pues ya, como tengo contactos fuertes, ya voy a dar clases de bowling. Y es como de que, como, ¿por qué tú te atreves? O sea, tanto que nos ha costado a muchas personas, tantos maestros buenos y maestres buenos que hay aquí, ¿por qué tú te sientes con el derecho de apropiarte de nuestra cultura y lucrar con ella? claro. O sea, sin conocer lo que es la cultura, o sea, nada. Entonces, en ese aspecto sí sacamos las garras en México, sí hemos bajado a muchas personas. A Y muchas resistiendo. personas. Sí, somos muy liosas en ese aspecto. Sí, si no es parte de la cultura, no te apropies. Ven, aprende con nosotras, Claro. únete y no pasa nada. Claro, claro. Y de pronto lo que estabas conversando, bueno, lo que estabas comentando de lo que puede llegar a pasar con la cultura ballroom y con el ballroom, comparando con lo del hip hop y con el miedo, más de que se popularice, es el miedo de que se pierdan las bases del elemento y que simplemente sea algo popular, pero que no se, la gente no tenga ni idea de dónde viene. Y creo que es uno de los miedos de los fenómenos artísticos contraculturales de que pasen. Y me preguntaba si de pronto, ya como para ir cerrando, una pregunta que va direccionada al ballroom, al bowling y a las prácticas y la educación. Y así, desde tu perspectiva, consideras en la realización de talleres de cultura ballroom y de bowling, si educar sobre la importancia de estas prácticas, tipo la conciencia, crear conciencia social y cultural sobre su significado, podría eh, mantener como esas bases del ballroom y el bowling. Pues yo creo que sí, yo creo que es importante que la gente conozca de dónde viene, y también a dónde va, podemos predecir, ¿no? Pero pues no sabemos hasta dónde nos pueda llevar, ¿no? Porque Mm. pues somos diferentes. Entonces, ahí sí, quién sabe, de capaz de ocurre un derrocamiento de Estado al rato y ya no sabemos ni qué va a pasar con nosotros o cómo vamos a accionar para resistir, o puede ser que calentamiento global, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe cómo vamos a actuar? Vamos a ver, pero entre la práctica
vamos a llegar, incluso en Apocalipsis, usamos Apocalipsis porque sabemos que viene el fin del mundo y vamos a llegar glamurosos. Y ese es Así como es. nuestro objetivo. Todos deberíamos compartir ese objetivo ya que estamos, ya, ya parece como que cada vez la mejor opción. Sí. Ahí de pronto conecto con lo que estaban comentando antes. Hay otra pregunta que nos queda faltando y es acerca de la cultura ballroom y el Boeing, como ya decíamos, había adquirido una creciente popularidad, visibilización en espacios de televisión, películas, eh, música, etcétera. Y es que piensas de personas o marcas influyentes, creo que es como lo que estabas comentando antes, que simplemente pretenden lucrarse de esto sin reconocer la verdad, la importancia del ballroom y el boy. Pues hay una, ay, perdón, se me cayó el audio. Ocurre una cosa que, por ejemplo, en cuanto a las marcas, si tú tienes como el acercamiento directo, sí tienes como una actuación directa, pero, por ejemplo, pues somos personas precarizadas, ¿no? Entonces, no podemos como no negarnos a comer, ¿no? O Claro, pagar la renta. Entonces, en ese aspecto, pues no te queda otra más que ir. Pero a veces cuando es una colaboración directa, sí, y te está hablando el directores o tienes como otra injerencia por ahí, sí hemos hecho, no todas, pero sí hay casas o hay personas dentro de la cultura, al menos aquí en México, que se han dicho, ok, ¿quieres lucrar con nuestra cultura? Nos vas a pagar, obviamente, pero nos ofreces algo a cambio, ¿no? Un bol patrocinado por ti, ¿no? O en especie con los premios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese intercambio sí se puede como balancear un poquito más, porque si no, si es nada más puro lucro y no hay nada a cambio para que la cultura crezca, ¿no? ok. Entonces, ¿quieres que la cultura crezca? Ah, bueno, pues ofrécenos algo, apoyos de lo que sea, ¿no? Pero colabora también con nosotros en nuestra cultura. O con la casa, ¿no? Directamente, como dependiendo la situación. Pero es como un equilibrio de dar y recibir, es como lo que debería existir para que se mantenga o para que siga creciendo la cultura realmente. Entonces, como que es interesante. Yo creo que con esto, si no hay más preguntas, es con lo que hemos finalizado en esta charla el día de hoy. Y Mantis, realmente amamos tenerte aquí, fue espectacular. Creo que aprendimos, estamos listos para un parcial de Ballroom y Bobbing y ya, o sea, espectacular, realmente lo amamos y fue muy, muy, muy instructivo porque me gustó mucho las relaciones que hacías desde tu experiencia y también desde lo que tu conocimiento, que claro que es muy, muy vasto en lo que es la cultura ballroom y el boing y pues nuevamente amamos haberte tenido acá desde Diverso, invitadísima para lo que venga realmente y si te parece podrías darnos tu usuario de Instagram para que todas las personas vayan a seguirte. Podrías dejarlo en el Ah, chat. sí, ahí se Listo. los dejo. Y recordarle, Muchas gracias. Muchas no, gracias por la invitación. un gusto realmente, o sea, creo que es indescriptible los emocionados que hemos estado durante esta charla. Y vamos a aprovechar para recordar a quienes todavía siguen acá acompañándonos. Mañana tenemos Latino Realness a las 5:30 p.m. Vamos a estar con Aries Valentino y con Néctar Apocalyptic. Entonces, vayan todos a ver el siguiente evento de mañana y también les invitamos a seguirnos en Instagram de Uninorte Diverso, que es @uninorte diverso. Y con eso vamos por finalizado y pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, Mantis. No, Que muchas gracias, Chavas y Chávez. todo lo que va a pasar con Gracias, Apocalipsis. gracias, gracias. Estoy emocionadísima. Fan de Mantis a morir. Gracias. Nos queda debiendo una Gracias boleada por aquí. todo. Ahí tengo videos en Slay. Instagram, los pueden ver. Slay, Slay. Verdad, muchas gracias. Muy chévere toda la charla. Muchas gracias, chicas, chicos y chiques.